Seguimos acá con Plástico Cruel después de una linda charla con Santi, con una entrevista que hace un tiempito ya teníamos ganas de poder concretar, de poder hacer, porque podemos un poco decir que tal vez estamos frente a uno de los libros, tal vez en lo que va del año, que más hemos disfrutado de su lectura, y por suerte podemos charlar con el autor, que viene siendo un poco un consenso, digamos, esos elogios, digamos, ¿no? Estamos hablando de Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Voy a decir lo que dicen todos los que brevemente comentan este libro, ¿no? Pero un título infernal, que es un buen... Hay que llenar ese título. Hay que llenar ese título, sí. Y Roberto Chuit Roganovich, con quien ya vamos a estar hablando, lo hace muy bien. Brevemente, antes de pasar a la charla, para los oyentes de este programa, ¿qué decir de este libro? Un libro con varias temporalidades que recorre la historia de la humanidad, podemos pensar, en distintos lugares y en distintos tiempos claves para la historia de la humanidad, podemos pensar. Y donde lo que los une a todos, los conecta a todos, es una vinculación extraña con la naturaleza y con algo que habita en ella, superficialmente, digamos, ¿no? En una capa más por debajo de la tierra. Y qué es lo que va a ir conectando a todas estas historias y en sus distintas temporalidades. Y nos va a proponer, a medida que avanzamos en el libro, una reflexión sobre qué pasa en este mundo, o al menos yo lo pensé así. Cuántas cosas no entendemos, digamos, cuánto ignoramos del mundo que habitamos, y qué mejor que la literatura para jugar con esos mundos ignorados. Así que un poco esa es mi presentación, y ya podemos un poco ir saludando, ¿no? También a modo de presentación breve, Roberto Chuik Roganovich nació en 1992 en Córdoba y publicó solo 2 novelas, Quiebra el Álamo, que en 2022 ganó el premio Futurock de novela, y bueno, esta novela de la que vamos a hablar hoy. Le damos la bienvenida a Plástico Cruel. Roby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. Perfecto, se escucha. Perfecto. Gracias por la posibilidad de la charla. Estábamos bastante manija con la novela, así que teníamos ganas de hablar un poco. Para arrancar vamos a ir a la pregunta que hacemos siempre en Plástico, que parece un poco sonsa, pero que un poco pone en zona y abre un par de puntas para charlar, que es, bueno, tu ruta lectora. Cómo aparece la literatura en vos y cómo fue ese transitar por las primeras lecturas y que te traen hasta acá. La primera lectura obligatoria en mi familia era de algún modo la Biblia. Por supuesto que en sus versiones edulcoradas y en las versiones infantiles y atravesadas por la lectura de los catequistas, a quienes me acercaba todos los sábados y me llevaba mi madre con el padre Antonio a aprender la palabra. Y después, con cierto rasgo de independencia, empezó a aparecer Hal Foster, las adaptaciones que hacían del Príncipe Valiente, y aquello que nos tocó a todos los de nuestra generación, que es Tolkien y Rowling. Y después hubo un momento súper extraño entre los 12 y los 13, en donde, bueno, apareció Lovecraft, porque me interesaban los juegos de rol, tenía un grupo de amigos en el barrio que era más grande, y se hablaba de Magic, y se hablaba de Dungeons and Dragons, y se hablaba de Call of Cthulhu, y apareció la literatura de Lovecraft, y ahí siento que entendí de qué se trataba la experiencia de la literatura a medida que estaba terminando la saga del Señor de los Anillos. Creo que esas fueron las primeras lecturas. Así que bueno, Dios, magia y Tolkien, o sea, todo lo mismo. Che, ¿y qué detectás ahí en el género que te interesa, ¿no? Porque dijiste Lovecraft como algo coyuntural, ¿no? Como una ruptura. ¿Qué hay en el género que te interesa? Digo, que vos los trabajás en tus libros también. Creo que justamente es el vínculo entre la entropía de la palabra, que está en la Biblia, en donde todo ya está resuelto, puesto que todo lo que sucede en la Biblia ya está escrito por Dios, y la otra postura que es la Lovecraftiana, en donde, bueno, no hay absolutamente nada escrito,
solamente tenemos atisbos de la conformación real del cosmos, que está dominada por dioses que de alguna manera son imbéciles en el sentido de que no piensan lo que hacen, no son los dioses, no es el dios de Leibniz, ni es el dios de, bueno, cierta parte o cierto momento de la historia de la Iglesia Católica. Es nada más y nada menos que un ser absoluto, que es el caos, como puede ser Azathoth o Yog-Sothoth, que no tienen control verdadero sobre lo que pasa, son nada más que el caos, y las cosas se mantienen en cierto orden casi que de forma fortuita. Entonces creo que esos dos polos, el del orden radical y el desorden radical mediado siempre por una figura divina, es como una preocupación que me quedó muy de chico y que tengo hasta el día de hoy, en el sentido en el que no sé si quiero regresar al catolicismo o si quiero regresar al catolicismo, no sé si esta vida que estamos llevando contemporánea, sin conceptos que nos puedan nuclear en clave comunitaria, nos puede llevar a un buen puerto. En algún momento fue Dios, en otro momento fue el Estado, en otro momento fue la familia. Ahora hay que preguntarse acerca de la comunidad. Bueno, creo que tanto Dios como Lovecraft se hacen cargo de eso, el Dios cristiano, ¿no? Y de formas muy lateralizadas. Y ese interdicto ahí, esa molestia entre qué soy, qué somos para el universo, es donde se desarrolla el espacio donde me gusta trabajar, por lo menos ahora. Bueno, hay algo, te saludo Robbie acá, Luciano, hay algo de eso, creo, de la mediación entre el caos total y quizá el orden que aparece un poco en esta novela. Digo, en Mesierra también aparece mucho la religión, la pregunta por Dios, la pregunta de qué es esto, esta especie de planta que nuclea absolutamente todo. Digo, hay algo de mediar mediante la planta. Digo, la historia roza todo el tiempo la relación de las personas con ese objeto. Tal cual, sí. Hay un librito muy chiquito de Fabián Ludeño Romandini sobre Lovecraft, que se llama H.P. Lovecraft, la disyunción en el ser, en donde cuenta que lo que hace Lovecraft básicamente es pensar una antropología axi-humanitas non daretur, es decir, pensar una antropología y una forma de hacer política y hacer literatura y hacer arte como si la humanidad no existiera, como si la humanidad fuese un brevísimo espacio en el tiempo de vida del cosmos, y poder pensar por fuera de nosotros también y ver en qué nos podemos llegar a convertir en este mundo hiperacelerado, donde estamos dañando verdaderamente el mundo, donde estamos cada vez más cerca de lo que se conoce como el evento de la singularidad, donde la IA puede en cualquier momento sobrepasar nuestra capacidad computacional del cerebro y convertirnos en posthumanos. Entonces, bueno, ¿qué somos? ¿Somos humanos? ¿Somos posthumanos? Nunca fuimos modernos, a lo Latour, ¿en dónde estamos parados? Y esas preocupaciones que para mí son fugas ideológicas del capitalismo contemporáneo están apareciendo en la literatura, aparecen en muchísimas películas de A24, pero también toda la tradición de la ciencia ficción rusa y bueno, desde Alien en adelante esto está sucediendo. Lo que pasa es que ahora estamos en un contexto medio raro de pandemia, guerra, crisis global, y no sabemos a qué aferrarnos como para que funcione de bálsamo, no sé. Robbie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, me parece que esta introducción es muy, digamos, para quienes han leído el libro, explica algunas cosas, digamos, ¿no? Este recorrido, pero sobre todo me interesa mucho pensar esto de, bueno, no puede ser solo esto, digamos, no la vida, o sea, el mundo no puede ser esta experiencia lineal que uno tiene, en el cual vive, elige una profesión, un oficio, lo que fuere, lo hace, lo lleva un tiempo y ahí está. Hay algo más allá de eso, debería, o es más interesante tal vez atravesar eso pensando en que eso está, digamos, ¿no? Más allá de eso, después la forma que se le dé, porque también ese algo más muchas veces funciona como una especie de moral también, podemos pensar, digamos, ¿no? Cuando me alejo un poco, pero cuando asumimos como un movimiento de avanzada, podemos decir, la fuga de Dios y de la iglesia, y rompemos con todo eso, lo que tal vez perdemos ahí es que era un regulador de qué está bien y qué está mal, y que cuando eso dejó de estar,
el único regulador tal vez pasó a ser el dinero, digamos, ¿no? Y ahí hay un riesgo súper profundo y hoy es un proceso que se viene dando en muchas esferas, en muchos lugares, de una cierta vuelta a la religiosidad, entendida de una forma hoy todavía poco clara, digamos, ¿no? Me parece que eso está muy presente en el libro y quizás un poco ya para meternos. Bueno, cómo todo ese universo que estaba en vos, desde tus inicios, en algún punto fue empezaste a decir, bueno, esto voy a ver cómo lo puedo meter en una obra y cómo lo fuiste pensando, cómo fuiste pensando las temporalidades y demás. Sí, respecto del dinero estoy completamente de acuerdo. Siento que nuestra generación, o sea, nosotros, estamos empezando a darnos cuenta verdaderamente qué quiere decir haber matado a Dios. Y estamos empezando a sentir los estragos de no tener una figura, un concepto o una batería conceptual y categorial que nos ponga de alguna manera en el mundo. No vamos a ser propietarios. Sí, perdón, no sabemos qué hacer con la tierra. Si Marx lo había planteado hace ya varios años, Claro. lo que pensaría ahora o lo que nos queda ahora, que parecería ser mucho peor porque está multiplicado por el pasar de los años Tal y por cual. el avance del capitalismo tal cual lo conocemos. Sí, sin duda. Y respecto del proceso creativo, uno en el momento en el que empieza a escribir puede diagramar un poco hacia dónde quiere ir y qué temas quiere tocar. Pero si está muy enfrascado en el proceso creativo, los personajes y los mismos arcos empiezan a cobrar una autonomía tal que le quitan a quien está escribiendo cualquier forma de intervención real. Es medio raro porque es algo que uno produce y del que se cree de alguna manera dueño, responsable, pero sucede que en un momento los personajes ya han tenido o ya han desarrollado una tesitura ontológica, un peso particular que pide que su destino sea A y no B. Entonces uno tiene que estar al servicio de los personajes que crea y al servicio de las realidades que imagina. Por supuesto que requiere de parte de quien está escribiendo un trabajo muy serio, comprometido y de formación. Son 4 líneas narrativas en las que en cada una de ellas me tuve que poner a investigar y releer cómo se hablaba en ese momento, cuáles fueron, bueno, algunos hitos históricos que me permitían, digamos, anclar el desarrollo de la novela. Pero siento que es un trabajo, digamos, invisible, pero mancomunado. Es un poco quien escribe y otro poco es los personajes que empiezan a cobrar cierto peso y que le empiezan a pedir a quien escribe, necesito ir por acá, esta conducta no me queda mal decisa, esto no soy yo, tengo que ir hacia ese otro lado. Y uno, si tiene la sensibilidad suficiente y no es lo suficientemente caprichoso, responde a eso. Yo no quería necesariamente que saliera algo así como una historia de aventuras. Pero bueno, salió eso, no sé. Es lo que pude hacer con lo que tenía a mano. ¿Cómo juega la obsesión a la hora de la escritura? Digo, te he escuchado decir en alguna entrevista, no me acuerdo si era cuando recibís el premio Clarín, que trabajás con la obsesión, y yo lo pensaba en torno a Pizarnik, digo, y esa obsesión por las palabras y el lenguaje y cómo funciona el lenguaje, y eso está presente en las voces, ¿no?, de la novela. ¿Cómo trabajás la obsesión? Digo, también te vas a figuras clásicas, digo, Jack el Destripador, todas pequeños puntos que parecen puntos de fuga a obsesiones personales, íntimas. Digo, ¿cómo laburás con eso y en torno al lenguaje también? Porque por ejemplo, la voz del 1500 es súper poética y te lleva a un ritmo, digo, decir... Valvanera lucha lento contra la tela, digo, hay toda una composición del lenguaje muy de la obsesión. Sí, hay una estructura gramatical que se repite mucho en el arco de 1504, que es Vieras, Isabel, tal cosa y tal cosa,
Y ahora mis amigos del barrio se ríen y cuando me tienen que decir algo me dice, viera Roberto que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Hay dos obsesiones. Primero, la obsesión del contenido, del que no me puedo liberar para nada porque soy un ser humano y me atravesó Lovecraft, Imagen y Tolkien y toda la literatura fantástica y gótica y de terror de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y en la actualidad también, incluso con autores contemporáneos increíbles como Mariana Enrique o Samantha Joelin, que casualmente estaban en el jurado. Y también hay obsesiones con la forma, en la medida en que siento no, es algo bastante sabido, que la ciencia ficción ha ponderado siempre la idea y la estructura por sobre la forma estilística del decir. Creo que estamos ya en condiciones de poder escribir obras de ciencia ficción y obras del weird en donde el contenido sea un contenido pulp que nos interesa a todos y donde verdaderamente hay monstruos o seres posthumanos extraños y una apuesta por la palabra un poco más seria. No estoy diciendo de ninguna manera que detesto la ciencia ficción de la época dorada de la ciencia ficción. Amo a Asimov, amo a Clarke, amo a Úrsula K. Le Guin, pero de repente parecen personajes súper interesantes, como puede ser Angélica Gorodischer, sí, que incluso fabricando universos tiene una pluma que, bueno, te quedas paralizado porque es una persona muy interesada en ese desarrollo. Y me interesa lo que está pasando en el New Weird a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial, diría, que es intentar que la ciencia ficción vuelva a tener un corazón humano, que deje de ser tan fría como un robot. Te iba a preguntar justo ahí, ¿qué veías en el weird contemporáneo? Digo, iba a ir a autores más de acá, digo, pero también Chania Miéville, que hablamos en el bloque anterior, que es un nombre que aparece, digo, Harrison, pero Michelle Nieva, Juan Matio, ¿qué ves en la órbita contemporánea del weird? ¿Qué está queriendo contar en cierto sentido? Cuando parece que el realismo, como diría Juan Matio, está un poco extenuado. Sí. De paso digo que presento la novela el 10 de mayo en la Feria del Libro en Buenos Aires y los presentadores van a ser Ricardo Romero y Juan Matio, que para mí son dos de los exponentes tranquila presentación, de la ciencia ficción. ¿Cómo? Está tranquila la presentación. Que para mí son dos de los exponentes de la ciencia ficción argentina, indiscutibles, y sobre todo porque Mateo viene haciendo un trabajo teórico súper interesante respecto de el agotamiento del realismo y la capacidad política que puede tener hoy la ciencia ficción. Y Ricardo haciendo obras como Big Rip, que son increíbles, ¿no? Algo maratónico. Y también haciendo cosas mucho más pequeñas y humildes como El Conserje y la Eternidad. La habitación del presidente. La habitación del presidente, en donde uno entiende el gesto de la ciencia ficción y el gesto de lo fantástico, pero está la historia muy atada a una cuestión volitiva y del deseo y del dolor de ser humano, que a veces, paradójicamente, el realismo no está pudiendo captar. Porque creo que la ciencia ficción, el terror, el New Weird, como pasa con muchas películas de terror, como pueden ser las de Ari Aster o como pueden ser las de Robert Eggers, están trabajando con temas mucho más profundos de nuestra identidad, que tienen que ver con estas fugas ideológicas del capitalismo en el que vivimos que no podemos resolver, que son, en definitiva, esto: ¿dónde está Dios? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Y que se alejan de las preocupaciones de un personaje de clase media que va y tiene sexo y se droga, cosas que hicimos todos, y la verdad que no tengo ganas de leer algo que ya hice toda mi vida, digamos, ya me aburrí un poco. Por supuesto que aparecen obras de realismo súper, digamos, relevantes, que a mí me parecen súper interesantes, pero me gusta mucho Lady Gaga, pero cuando quiero hacer una canción no estoy pensando en Lady Gaga, estoy pensando en Tool, no sé, sucede algo parecido, o sea, me puede parecer hermoso lo que hace, ya quiero dar un ejemplo y no ser un forro, pero me encanta lo que hace, por ejemplo, Cormac McCarthy y Mircea Cartarescu son dos de mis escritores favoritos contemporáneos, pero al momento de
sentarme a escribir, quiero un poquito de imagen, quiero un poquito de Lovecraft, quiero un poquito de Poe, porque creo que la literatura, al tener un pensamiento tan elástico, tan no atado al procedimiento científico, tiene la capacidad de ver 5, 10, 15, 20 años en el futuro, como glimpses of beauty, como decía Mecas, atisbos mínimos de lo que puede llegar a pasar o aquello a lo que nos estamos acercando. Y eso a mí me entusiasma mucho, porque siento que los escritores de ciencia ficción, Romero, Matteo, algunas cosas de Lamberti, son viajantes en el tiempo, de alguna manera. Me quedé con algo que dijiste a lo último, digo, esto de la ciencia. En la novela interviene muchísimo la ciencia, y hay muchísimas partes cuando ellos ya están un poco imbuidos en lo que es este espécimen, esta planta. Hay algo de que los rastreos científicos comienzan a dejar de respetar la escritura académica y se empiezan a volver más desordenados. Digo, hay algo pensado ahí. Y me quedaba, mencionaste a Romero y lo había pensado antes, digamos, el Conserje y la Eternidad te sitúa a este monstruo, a este vampiro en 3 momentos claves, digamos, de la historia argentina, y elige narrar desde ahí. Vos agarrás momentos donde la muerte prima en la colonización y en la masacre de los indígenas en Latinoamérica, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y a mí me interesó, no sé si... un exterminio íntimo como el de Jack el Destripador. Bueno, pero por eso mismo quería ir ahí. Digo, hay un exterminio mucho menor, que es el de Jack, mucho menor a nivel de víctimas y de dimensión. Pero Jack el Destripador fue también, digamos, una muestra, una imagen y lo que se pensaba en la época, digo, del primer fenómeno, el primer monstruo de ciudad. Del primer monstruo que puede construir la ciudad y esa Londres oscura y cloacal y demás. Digo, si lo pensaste en ese sentido, simplemente apareció en relación al contraste que implican en Nagasaki, Hiroshima y la colonización. Sí, a mí lo que me interesaba, sobre todo de ese arco de Victorino Traverso, que es el personaje protagonista, es la sensación incómoda que siente él respecto de un mundo europeo que está creciendo a velocidad, digamos, protolumínica, apalancándose siempre en la ciencia, en lo que en unos años posteriores iba a ser la Belle Époque, es decir, esta idea de creer que la ciencia iba a resolver absolutamente todos nuestros problemas, y la respuesta que nos dio fue el gas mostaza con la que destruimos de medio planeta, y su incomodidad respecto de este mundo que viene, pero también su no pertenencia y su pertenencia a un ejército que le obligó a viajar al sur a exterminar a gran parte de la población indígena que todavía quedaba. Lo quería colocar fuera de Argentina, y Londres me parecía un buen gesto para hacerle a mi niño del pasado de poder escribir una Inglaterra victoriana en donde hay pequeñas cofradías y aparece Jack y resuelvo a Jack de alguna manera para que no sea una figura, digamos, de incógnita, que es básicamente haber leído From Hell de Alan Moore y de haber dicho, bueno, quiero escribir un poco sobre esto, yo también no me quiero quedar afuera, quiero entrar al lore de Jack. Sí, hay algo de la... Pero de las ciudades, sí, tal cual, es eso, es como el Flaner de Baudelaire, pero llevado a la máxima potencia, en donde, bueno, soy tan anónimo que tengo permitido asesinar a media ciudad sin que me agarren. Hay algo de la imposición en varias de las historias en cuanto a los estados, digamos, ¿no? A lo que le imponen a las figuras. Bueno, hay un personaje particularmente que viene a la Argentina en los años 45, digamos, ¿no? En 1945 a investigar, desde Japón, a investigar el funcionamiento de este organismo, y que tiene un debate moral ahí en cuanto a si tiene o no que regresar a su país a ayudar frente a lo que está ocurriendo. Y se me venía a la cabeza, ya que vos nombrabas que lo mismo pasa un poco con el otro personaje, digo, entonces aparece una tensión en cuanto a, digamos, es lo que siempre conversamos, digo, la ciencia ficción nos sirve para hablar de nosotros más que para hablar de todas esas estructuras que creemos ahí. Y en ese sentido, tal vez preguntarte un poco, eso, si sos más bien escéptico o pesimista en cuanto al futuro que nos espera, o si intentás pensar cierto optimismo. Yo creo que el debate en todos estos libros es cómo convivimos con estas estructuras, ¿no? Ya sean desde la tecnología
o desde la naturaleza, ¿qué convivencia traza el humano con eso? Yo pensaba, nombro otra referencia, de un libro que se me vino cuando leía la novela de Robbie, vos lo nombraste a Lamberti, para hechizar un cazador, hay algo de una figura que emerge, que podemos relacionarla con la que está acá, que tal vez la discusión es que Lamberti le da un uso humano mucho más fuerte en esa novela. Acá es mucho más misterioso, digamos, ¿no? Y en todas las temporalidades hay una interrogación sobre qué hacemos con esto, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, eso, ¿cuál es tu mirada hacia lo que viene? Sí. Respecto de lo primero que decías, un amigo me dijo hace poco que yo escribía personajes boludos, o sea, personajes que... Tus amigos son... Tus amigos te... amigos, ¿Para qué enemigos, son, no? son los verdaderos críticos. Me dijo que escribía personajes boludos, en el sentido en el que eran personajes que tenían un scope de acción súper acotado, porque siempre estaban determinados por condiciones externas muy fuertes. Catalina, en el primer arco, pierde completa conexión con la corona española y con el ejército al sentirse como alejada de Dios o del Dios que le prometen sus compañeros curas y guerreros. Ishigata está muy conflictuado con no volver al Japón y la idea del honor. Julia está atravesando un cáncer, de modo que también no es mucho lo que ella puede hacer, y Victorino Traverso está completamente, digamos, conflictuado con el hecho de haber asesinado tantos indígenas. Entonces, mis personajes son siempre como medios pasivos respecto de algo o un proceso o una estructura que los comprende y los excede en mucho. Respecto a la segunda pregunta, soy un pesimista de la razón y un optimista de la voluntad, porque estamos obligados a que esto funcione, porque sería muy triste que de acá a 10.000 años aparezca una nave extraterrestre y digan qué pelotudos estos tipos, destruyeron su propio país, se mataron entre ellos y el 70% de la población tenía hambre. Ahora terminé de escribir un ensayo que se va a publicar en El Gato y la Caja en diciembre, en donde intento hacer un poquito un diagnóstico respecto de lo que creo que nos pasó de este lado de la vereda en los últimos 30, 40 años, y qué se puede hacer de acá en adelante para no ponerle un freno, porque es un vector de aceleración el capitalismo. Claramente vamos a tener que convivir con sus mutaciones durante un tiempo más, pero qué se puede hacer para proteger algunas cosas que deberían ser protegidas. Ciertos principios morales, cierta integridad física, pero también en nuestras transformaciones políticas y cómo hacemos para discutir nuevamente la democracia, las articulaciones políticas, la intervención política, la militancia, etcétera, etcétera. Sí, más allá de estos que dicen tus amigos de los personajes boludos, digo, o con un límite en cuanto a acción y en cuanto a pensamiento, digo, igual interviene el pensamiento y la crisis moral que tienen los distintos en sus distintas ramificaciones. Digo, quizá el sentido de acción del personaje es mediante eso, mediante la reflexión, más que la acción, porque están dados por sus circunstancias. Yo te quería preguntar específicamente por esto de los registros y las voces, y otra vez el chiste de tus amigos de la voz del 1500, pero digo, hay algo que yo creo que responde al argumento de dónde está esa voz, desde dónde le está hablando a Isabel. Digo, si eso estuvo desde el principio, o fue surgiendo la escritura, o tuvo que ser modificado, ya sabías que esa iba a ser la voz. No, eso fue lo primero que apareció. Yo estaba completamente seguro de que quería trabajar una segunda voz, cosa que sucede poco en la literatura, porque no podía dejar de pensar en una imagen que me atormentaba, que era el de un primer plano de una boca hablándole muy despacio a un oído. Entonces dije, la boca que habla es la del capellán, que está en un proceso psicotrópico extraño que le permite ver a América, y le está contando bajo un susurro a su compañera, a su reina, qué es lo que sucede. No podía escapar de esa obsesión, de esa visión, de alguien contándole a otro alguien
algo en un susurro. Así que esa fue la primera que apareció, casi de forma, pero automática. Julia me llevó muchísimo más tiempo. La escribí en presente, la volví a escribir en pasado, no funcionaba, la volví a escribir en presente, cambios infinitos, porque se trata de un personaje que va perdiendo a medida que su enfermedad avanza y a medida que, bueno, suceden cosas, la misma capacidad locucionaria, empieza a confundir tiempos, empieza a desaparecer, digamos, algo tan esencial como es la estructura gramatical que está en nuestra cabeza. Entonces, de a momentos, la gramática se le vuelve, o el español se le vuelve algo así como un enemigo. Pero la voz del 1504 salió como por un tubo. Estaba muy obsesionado con eso y bueno, funcionó, creo. Sí, perdón. Sí, no. Sí. ¿Y cómo es, digo, armaste las 4 voces, las trabajaste? ¿Cómo es el momento del montaje? Digo, montar esas cuatro historias simultáneas y que cierren y que tengan sentido, porque a veces pasa en novelas así que es muy difícil de que todo eso cierre. Inclusive le pasa a Chania Miéville, que a mí me encanta y lo amo con toda mi alma. Pero Quique Ferrari siempre decía, Chania Miéville tendría que encontrar a alguien que le escriba los finales, ¿no? Porque es un genio abriendo y después, ¿cómo cerrás? Digo, ¿cómo es el laburo del montaje de esas 4 zonas narrativas? Para mí es lo que más tiempo lleva, de cabeza, sobre todo. La primerísima versión de esta novela la revisó Ricardo Romero, con quien estaba trabajándola. Uno intenta tener cierto espíritu musical al momento de escribir y entender cuándo aparece el solo y cuándo la batería tiene que quedar sola y cuándo tiene que aparecer el estribillo. El cine nos educa mucho y sobre todo las sitcoms nos educan mucho. Del pacing, de cuándo tiene que entrar el punchline, cuándo tiene que haber un cliffhanger, cuándo tiene que cortar un capítulo, cuándo tiene que subir, cuándo tiene que bajar. Y es intentar interpretar la novela como una onda de sonido y entender cuándo se achica y cuándo se agranda para mantener en vilo al lector o intentar generar algún tipo de hook motivacional. No sabría muy bien cómo explicarlo. Estoy diciendo esto en teoría, en la práctica no sale un carajo. Uno escribe lo que puede y después dice, bueno, vamos a ver qué sale. Y alguien te dice, no, esta ponela antes, o este capítulo ponele antes, porque termina muy arriba, entonces después es necesario un capítulo más abajo para que se calme todo y después podés volver a subir el volumen con las cuestiones más del gore o de la violencia y tal. Lleva mucho tiempo eso y nunca terminás de entenderlo, la verdad. Ver una peli de Scorsese es entender justamente por qué funciona, porque hay gente que lo hace también, Tarantino también, sin dudas. Ni hablar Hitchcock y qué sé yo, pero en la literatura nada, yo hago lo que puedo, no sé, sale como sale. Sí, y me interesaba ir un poco a ese cómo sale. Digo, nosotros fuimos nombrando una serie de escritores en esta conversación que admiramos en general. Y hoy tenés el gustazo, digamos, ¿no? De que muchos de esos escritores hoy son quienes más elogian y están siendo como promotores de tu obra. Digo, hay una serie muchos dicen, hemos charlado con muchos escritores que dicen que el segundo libro es el más difícil a veces de escribir, ¿no? Porque uno fija un tono o una presencia con el primer libro que después hay que ver qué se hace con eso. Y vos hay una serie de cuestiones que se vienen reuniendo en tus libros publicados en cuanto a la premiación y distintos premios, que eso abren 2 escenarios, digo. Uno, que te reconozcan los pares y muchos que uno admira lo reconozcan, y después que uno tenga un nivel tal vez de masividad o de llegada a lectores que por los géneros de los que estamos hablando y demás no es tan común, digamos. Entonces, un poco preguntarte por cómo estás tomando vos, o cómo estás conviviendo vos con la recepción que viene teniendo el libro, que ya tuvo en un primer momento, que ya había pasado con tu primera novela, pero tal vez se profundiza mucho más hoy. Y eso en sí, tal vez, digo, ¿cómo convive ese capital simbólico, podemos decir, de elogios con una masividad de otros públicos? La verdad que a mí me hizo muy bien saber que el grupúsculo compuesto por Juan Matio, Marcelo Acevedo,
Flor Canosa, Ramiro Sanchís, de alguna manera me habían adoptado como el niño nuevo nacido en los 90. Entonces me llevan 10, 12, 15 años y me siento amparado por ellos. A mí, que no me gusta participar del lobby de la literatura, siento en ellos amigos verdaderos que están genuinamente interesados por lo que hago y que para mí son héroes directamente, porque es gente que de alguna manera trazó el camino que yo estoy intentando recorrer. Respecto de las publicaciones, no escribo para publicar. Los premios acontecieron. No paro de pensar en el meme de Román, no sé, seremos menos malos que los demás. O sea, los premios acontecieron, yo no quería publicar y bueno, sucedió, entonces tuve que publicar y bueno, ahí fui. Por supuesto que no puedo volver a leer nada de lo que escribí porque me quiero pegar un tiro en la cabeza, pero eso, celebro mucho en un fuero muy interno estar cerca de Acevedo, de Matio, de Flor Canosa, de Ramiro Sanchís y poder tener contacto con Rodrigo Bastidas, Barragán Castro en Colombia y otros personajes que me interesan mucho de la literatura latinoamericana. Digo, el panorama de escritores, salvo Sanchís, que es uruguayo, pero digo, dentro de la Argentina, por lo menos a mí, creo que hablo por ustedes también, ahí lo más interesante que he leído a nivel novela está un poco ahí en el último tiempo. Me pasa eso, digo, ese panorama que está. Materna, Sí, ver Sanchís, cualquiera de los libros de Sanchís, digo, hay algo ahí están tratando los temas de una manera súper, súper interesante y creo que bueno, está bueno estar amparado ahí, digo. ¿Te sentís, sí. Vos, digo, más allá de eso, te sentís parte o querés o te interesa empezar a formar parte de cierta tradición? Digo, sí, hablaste de que los premios son una cuestión nada más que está ahí, circunstancial, pero ¿te interesa más estar ahí en esa tradición? No sé si me interesa estar en la tradición a nivel manifiesto, sí me interesa estar humanamente cerca de ellos porque siento que mantienen discusiones que me interesan mucho. Y al ser más grandes que yo, han atravesado el mundo editorial de otro modo, y han atravesado el mundo de otro modo, y son padres, y llevan una vida diferente a la mía. A mí lo que de verdad tengo ganas es empezar a ver gente de mi edad, nacidos en los 90, que empiece a publicar. Siento que los premios que recibí como que aceleraron demasiado mi aparición en público y ¿dónde están mi generación? Eso. Nieva más grande que yo, Mateo más grande que yo, Canosa, Sanchís, son todos más grandes que yo, entonces estoy esperando a los nacidos en los 90 que empiecen a publicar. Lo que pasa es que el mundo editorial es una locura. Yo estoy seguro que hay mucha gente que escribe hermoso en este país, pero bueno, el problema del papel, bueno, estamos hablando de cuestiones ya directamente relacionadas a la economía, pero estoy esperando con muchas ganas de que salgan cosas escritas por gente nacida en los 90. Quiero ver qué hablan chicos que fueron criados como yo, con Disney, con Tolkien y con no sé, Dark Souls y Magic. Y Quiroga, en la escuela. Y Quiroga también. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más ustedes para hacer? No, cortita. Después me retan que pregunto largo. No. En esto que decimos de las dificultades de publicar. Pedro de Giordano pregunta. Particularmente en tu caso, hay otra complejidad, tal vez que es, digo, en un país muy unitario. Vos venís de una cuestión más federal, de Córdoba. Pesa eso a la hora de escribir, pesa a la hora de publicar, digo, más allá de los premios, pesa a la hora de convivir. Vos nombraste autores y un mapa de la literatura que muchas veces transcurre en Buenos Aires. ¿Cómo se maneja esa distancia? Bueno, en Córdoba pasó algo raro, que fue que cuando yo cursaba letras y era muy chiquito y me interesaba la literatura, de repente veíamos por la ciudad y en los bares a los que íbamos, donde se hacían slam de poesías o lecturas, de repente estaba Lamberti, y estaba Carlitos Busquet, y estaba Camila Sosa Villada, y estaba Eugenia Almeida, y estaba Federico Falco,
Entonces era gente que escribía, que estaba en los lugares donde estábamos nosotros. Y uno volvía a casa después de esas fiestas o después de esas reuniones de lectura y decía, bueno, loco, quiero abrir un Word. Si el Lamberti, que acaba de publicar, me acuerdo que en Córdoba El asesino de Chancho, su primer libro de cuentos fue como la bomba. Fue como, este tipo escribe cuentos en serio, este chabón no está jodiendo. Y fue como, bueno, yo también quiero abrir un Word. Está bien, ya estaba en letras, tenía un interés por la escritura, pero ver a los autores de alguna manera consagrados o atravesando el camino hacia una consagración nacional es súper necesario. Saber que se puede. Lo digo para quienes somos provincianos, digamos, porque todo sucede en Buenos Aires y uno a veces dice, bueno, ya está, ¿qué será Buenos Aires? ¿Qué sé yo? Algo, no sé. Y después te empezás a mirar mucho con la tradición literaria de tu provincia. O sea, para mí Lugón es fundamental y es cordobés y lo tengo que reivindicar como cordobés. Y bueno, y hoy es Lamberti, Federico Falco y Camila Sosa Villada y Eugenia Almeida y Carlitos Buquet, que lo adoptamos, porque en realidad no es cordobés, pero bueno, vivió en Córdoba toda la vida, así que el gordo era de Córdoba. Hay cierta simetría entre el camino igual de Busquet y el tuyo. Digo, Busquet, alguien que no le interesaba pertenecer a ningún lado, peleado totalmente con el lobby de la literatura, ni siquiera gana un premio, es finalista y Herralde lo publica, y hay un caminito ahí que nos lleva a preguntarte por Twitter. Claro. ¿Cómo te llevas con Twitter? Me llevo bien, pero trae problemas. Me llevo bien en el sentido de que me está solucionando la cuestión de llevar el pan a la mesa. Básicamente vivo de los talleres de escritura, porque CONICET está prendido fuego. Me encantaría seguir contribuyendo a la ciencia nacional, pero no es una posibilidad en el mundo contemporáneo. Entonces Twitter me pone el pan en la mesa. Y Twitter es una cloaca y a veces suceden cosas muy divertidas y a veces suceden cosas muy feas. La cosa más fea que sucedió fue una vez que doxearon a mi mamá y a mi hermana, unos muchachitos del otro lado de la vereda, y ahí sí me asusté, y después cuando volví fue como lock and load. O sea, me importa 3 vergas lo que pasa en Twitter. Estoy listo para la batalla que tiene que dar uno a nivel ideológico, político, no sé. Pero bueno, me lo tomo como un juego. Pero no me olvido que he hecho amigos muy fundamentales en mi vida hoy a través de Twitter, que me da de comer, y que encuentro ahí un espacio de diversión no tan plástico como Instagram u otras redes que me parecen aburridísimas. Perfecto. Bueno, Roby, te agradecemos por esta charla. La verdad que fue un placer poder hablar de esto. Primero leerte y después poder charlar con vos todas estas zonas de la literatura y la escritura que nos interesa un montón. Reiteramos, la fecha de presentación en la feria, ¿cuándo es, Roby? El sábado 10 de mayo a las 19 horas en la Feria del Libro en La Rural. Bien. Estoy muy agradecido por la invitación. Me gustó mucho la charla. Me gusta cuando se nota que han leído o que pertenecemos al mismo universo y tenemos los mismos intereses teóricos y literarios y fantásticos. A veces las entrevistas con las que me estoy amigando todavía son una paja. Esta no, esta fue hermosa. Bueno, agradecemos. Te esperamos y queda la invitación hecha cuando quieras venir a charlar de el autor que quieras, el tema que quieras de literario. La invitación está hecha. Ustedes me avisan y yo voy. Bien, y yo voy a tirar una así. En algún momento podríamos pensar, quien dice, una presentación de esta novela en La Plata, ¿no? Habría que ver. A mí me encantaría, la verdad. No conozco a nadie en La Plata que esté como cerca de estos procesos. Entonces como que mi mundo se mueve solamente en Cava y en Buenos Aires. Bien, acá hay una movilla. El otro día justamente fuimos a la presentación de materiales de la nueva, claro, la presentó. Claro. Hay un mundo acá y interesante. Hace poco hemos presentado si estás leyendo esto, de Quique Ferrari, acá en La Plata, y la verdad que hay un interés muy grande por novelas como la tuya, sobre esa zona weir. Hay mucho lector platense metido ahí, así que
Veremos. Yo encantadísimo. Amo La Plata, así que si me invitan, ahí apareceré con mi mochila y cosas. Excelente. Perfecto. Gracias, Roby. Abrazo grande. Nos vemos, che. Un beso grande a los tres. Un abrazo Bueno, grande. nosotros nos vamos a un pequeño temita y volvemos con un poco de más Plástico Cruel.